Buenas tardes, doctores. Un par de minutos iniciamos. Faltan todavía, creo, un par de ustedes. ¿Me confirman, por favor, doctores, si ya se ve la pantalla? Se ve la pantalla, doctor. Gracias, doc. Bueno, primeramente van a disculpar lo del otro día. De última hora me ponen de guardia y no se puede conectar, está desconectando, dice que la otra vez
Igual tenemos que repasar esa partecita última de la parte de páncreas, ¿no? Bueno, antes de iniciar, mañana es su examen, así que vayan previniendo esto de, como la anterior vez, que van a ser 2 casos su examen, ya no va a haber nada parte teórica, pero obviamente es manejo, ¿no? Lo que quiero que lo vayan repasando es manejo. Va a haber pacientes con pancreatitis, con cetoacidosis diabética, con coma hiperosmolar. Por lógica, entre todos ellos van a tener desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? No le voy a poner tanto énfasis a lo que es tumores, pero sí tienen que saberlo. Igual vamos a repasar dos o tres tumores que nos faltaban del otro día que se cortó, cuando me llamaron ustedes mismos. Y de esta parte de tiroides y glándula suprarrenal, son patologías raras, ¿ya? Como les decía a sus colegas de la mañana, son patologías que yo mismo, miren que tengo más años que ustedes, y no he visto más de 5 o 6 pacientes en tantos años, y hay muchos colegas que hasta fallecen sin llegar a ver estos pacientes. Como dice ahí en el título, vamos a ver emergencias endocrinas de tiroides. Pero ¿qué significará eso? De que no vamos a hablar por nada de lo que es hiper o hipotiroidismo, o sea, no vamos a hablar de lo tradicional que vamos en pregrado, ¿no? Tampoco vamos a hablar de bocio, ¿no? No tiene nada que ver, eso no es una emergencia, vamos a hablar de las emergencias que nos llegan. En el caso, digamos, de la hormona alta, o sea, de una complicación o emergencia hipertiroidea, vamos a hablar justamente de quién, de la tormenta tiroidea, que como les decía es rarísimo. Miren que más de 15 años de médico he llegado a ver, no solo en este país, ¿no? En todo el país que he estado, apenas 5 pacientes, o sea, ya no es algo común que llegamos a ver. Y en lo que se refiere hacia el otro lado del hipotiroidismo, vamos a ver lo que es el coma hiperosmolar, perdón, coma mixedematoso. Un segundo. Ya, entonces, eh, vamos a ver eso. Y en la parte de glándula suprarrenal, miren que hasta el día de hoy, mismo tomando en cuenta tantos países, apenas he visto 4 pacientes, de los cuales uno he visto aquí en Cochabamba, hace no mucho, hace unos 4 años debe ser, y miren, tantos años no he vuelto a ver otro, y he visto otros 3 o 4 en el extranjero, o sea, no es algo que van a llegar a ver, pero lo que siempre les digo, lo que no te ha llegado en 10 años te puede llegar en 10 segundos. Dime un segundito, me están pidiendo justamente unos laboratorios, por favor. Ya, bueno, entonces, pero vamos a recordar algunos detallitos importantes. La glándula tiroides del tiroides o la glándula tiroidea tiene particularidades muy importantes. La primera, justamente que sus hormonas van a estimular el consumo de oxígeno, ¿ya? Entonces la respiración aerobia es una de las funcionalidades que tiene. Segundo, va a regular el metabolismo. Y tercero, va a ser necesaria para el crecimiento.
Dentro de eso básico, aquí está la glándula tiroides anatómicamente hablando. Como ustedes bien saben, tiene dos lóbulos, ¿no? Un derecho y un izquierdo, y además tiene el istmo, que es esta parte que los une a los dos lóbulos, y esto que vendría a ser el lóbulo del alouette, ¿ya? Este que es el lóbulo del alouette, que también hace referencia a un lóbulo accesorio, como se llama, ¿ya? Que no es común en europeos, y sino más bien es común en latinos. Ahora, las veces que he operado tiroides, de cada 10 pacientes bolivianos, por decirlo de una manera, unos 3 o 4 tienen, pues es nomás un buen porcentaje que tienen su lóbulo del alouette. Por lo cual es muy interesante para complementar algo que han aprendido ustedes justamente en trauma, donde decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Para hacer una cricotirotomía por punción o quirúrgica hay que tener mucho cuidado con ese lóbulo y además con la arteria y la vena que lo irrigan. ¿Por qué? Arteria se llama la tiroidea ima y esa tiroidea ima es rama directa de la subclavia. Entonces puede sangrar que no tiene ni idea. Y en cuanto a las venas también, porque esta vena va directamente a la subclavia, las más de las veces, y en otras va directamente a las yugulares, ¿no? Entonces, también es bastante el contenido sanguíneo que maneja. ¿Qué otra cosa será importante? Que si bien no vamos a hablar hiper e hipotiroidismo, pero quiero que se les quede algo grabado en la cabeza a todos ustedes, que todo paciente que les llegue, que tú pienses tan solo en coma mixedematoso como una complicación hipotiroidea de emergencia o con una tormenta tiroidea como una complicación de emergencia de hipertiroidismo, sí o sí vamos a hablar o vamos a tener que tomar en cuenta como dato trascendental que es un paciente ese paciente ya tenía patología tiroidea. ¿Qué significa? Las más de las veces es un paciente ya operado, ¿no? Entonces, que es un grosero error muchas veces que creemos que es un paciente bonito, que de la nada ha aparecido su problema tiroideo. No, no es así, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta ese gran detalle. Ahora, además de eso, habrá que entender también que antes, mientras tú le preguntas al paciente, mientras más hacia atrás la hayan operado, o sea, me refiero hace 10, 20, 30 años, más que seguro que ese paciente tiene una tiroidectomía total, porque les hablo de hace unos 15 años, que hasta esa época en todo el mundo se hacía tiroidectomía total. No se entendía muy bien la parte fisiológica, por lógica le quitabas todo. Conforme han ido pasando los años, ya se ha hablado de tiroidectomías ya no totales, sino parciales. Y en esas parciales entra, cuando dicen parcial del lóbulo derecho, significa la mitad que le han sacado, la mitad del lóbulo derecho. Ahora también las subtotales, y eso hace referencia que tiene istmo, tiene un lóbulo, pero no tiene el otro. Pero también están justamente hoy en día, inclusive, sacarles tan solo tercios, un tercio o dos tercios de un lóbulo, ni siquiera de los dos. ¿Y por qué se hace eso? Porque primeramente hacemos la prueba del tratamiento médico. Ustedes irán recordando los fármacos que toda la vida hemos llevado en endocrino, en pregrado, haciendo referencia, por ejemplo, paciente hipotiroideo, le vamos a dar el famoso Eutirox, ¿no? La levotiroxina sintética. Ahora, si es un paciente hipertiroideo, para poder bajarlo, la cantidad de hormona funcionante, o le damos PTU, propiltioracilo, o le damos metimazol. Entonces, eso es lo que hoy día vamos a ver. Que si bien no vamos a llegar a tal vez ese grado de darle el PTU, el metimazol o la levotiroxina, pero que sí ustedes tienen que acordarse algo que siempre les repito. No importa la patología que ustedes me digan, miren que ahora estamos viendo tantas patologías diferentes cada vez con ustedes, no importa la patología que ustedes me digan, vamos a estabilizar al paciente en la emergencia, esa es nuestra función. Y se siguen con el pasar de los minutos, ustedes mismos van a ir pensando en la causa y van a tratar la causa. Entonces, por ejemplo, del anterior examen que dieron conmigo,
les dije a ustedes que este grupo igual que el de la mañana, hay un par o tres máximo que les puse 100 y hablando de eso a tipo 8 o 9 de la noche les voy a mandar un mensaje para que me pregunten su nota de neuro para que les dicte. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les puse a varios así 100? Porque verdaderamente se dieron cuenta la importancia de unir todo el consolidado del conocimiento. Los que les puse 100 son personas que me han puesto vía central al paciente. O sea, se dieron cuenta dentro de los primeros minutos de que no era un paciente en paro, no era un paciente de, o sea, sí es crítico, pero no es ese nivel de crítico que voy a empezar a masajear y demás, ¿no? Entonces, no está en paro. Entonces, aprovechen el tiempo, minuto 0, minuto 1, pónganle vía central. Y en el siguiente minuto ya le puedes estar iniciando drogas como aminas vasoactivas. ¿Sí? Que si bien ustedes recordarán que acá eh, tanto hipo o hipertiroidismo, ¿se acuerdan? Tiene hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que están los hipertiroideos divergentes y los convergentes. Siendo así, el convergente viene a ser, por ejemplo, los hipotiroideos. ¿Qué significa? Que las dos, sistólica y diastólica, suben al unísono. En cambio, la divergente, que serían los hipertiroideos, es que solo se dispara una, la sistólica. ¿Ya? Entonces vean cuán importante es entender, sí, recordar conocimientos está bien, pero no los vamos a tocar ahora porque eso ya es conocimiento básico que han avanzado. No nos vamos a dedicar a eso porque no vamos a estar toda la tarde hablando de tiroides, por ejemplo. ¿Ya? Pero que también será importante en tiroides, por lógica les decía su vascularización, como pueden ver ahí, la parte venosa y, bueno, la parte arterial que está por debajo, ¿no? Aquí está. Entonces, tomen bastante consideración esto. Ahora, si es que el paciente vendría inconsciente, accidente de tránsito, pero le denotas esa cicatriz que tiene y nadie, no está con nadie que te pueda comentar qué tiene, qué patologías y demás, bueno, lo único que nos queda es hacer la ecografía. Y en la ecografía de partes blandas veremos, nos va a decir más o menos cómo calcula este ecografista cuánto de tiroides tiene. Y eso también nos va a servir para poder actuar en su momento. Dentro de la fisiología misma hay que entender y acordarnos justamente de las hormonas que se forman, ¿no? El T3, T4 y el T3 libre, y obviamente el TSH, ¿no? Tomando en cuenta que las funciones de la célula tiroidea son recolectar y transportar el yodo, sintetizar la tiroglobulina y secretar ya hormonas tiroideas a la circulación. Pero también tenemos que recordar que hay proteínas plasmáticas que nos ayudan bastante dentro de este actuar de lo que viene a ser lo que es la glándula tiroidea y sus hormonas. Y esas son la albúmina, perdón, la globulina fijadora de tiroxina y la transtiretrina. Entonces, hay importancia de conocer esto, sí, tal vez no profundamente, pero por lo menos tener ya un contexto claro para ir entendiendo igual qué vamos a hacer con este paciente. De los tres, el más importante obviamente es la globulina fijadora de tiroxina, que aumenta cuando hay bastantes estrógenos, o sea, como dice ahí, cuando el paciente está embarazada o consume bastante fibrato. Disminuye cuando el paciente está consumiendo corticoides o también se le ha dado lo que es el danazol. Y sufre de hidrólisis, o sea, destrucción, cuando, por ejemplo, se le ha dado en demasía salicilatos. ¿Cuál salicilato conocemos? El ácido acetil salicílico. Ese es el más conocido, que vendría a ser la aspirina, ¿no? Pero también la fenitoína puede llegar a causar este tenor. Ahora, metabolismo. T4 se convierte en T3. Tiene que convertirse. Para poder actuar, tiene que convertirse. Entonces, a ese punto vamos a llegar para poder inhibirlo. ¿Y quién lo convierte de T4 perdón, a T3? Lo va a convertir la enzima 5-deshiodasa, que existen tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 se encuentra en el riñón e hígado, tipo 2 en el encéfalo y tipo 3 en encéfalo y placenta. Ahora, en el hígado se encarga también de la conjugación de esta hormona y también la circulación enterohepática tendrá su factor importante.
ahora sí vamos a tocar, habiendo hecho un pequeño recordatorio de lo que es anatomía y fisiología, vamos a entrar ya a las dos patologías que son emergencias en cuanto a tiroides. Una de ellas será la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es sin lugar a dudas tal vez una patología rarísima, pero donde metabólicamente hablando es como que te mides en cancha si vas a poder atender a ese paciente, por todo lo que les he comentado, y ahora me van a entender mejor. Tiene una muy alta tasa de mortalidad. Y con los años que han ido pasando, se ha ido debatiendo si para esta patología tenías que tener hipertiroidismo o previo o tirotoxicosis previo, siendo así que hoy en día se sabe que es una patología como una tercera tipo de patología esas y que tiene también su tenor o su fisiopatología. Dentro de las causales, les decía que es un paciente que ya tiene patología tiroidea. O sea, no es un paciente que no la tenga, ya la tiene, la está viviendo. Por eso mismo, como primer causal tenemos a la enfermedad de Graves, ¿no? Graves-Basedow, como dicen en la literatura antigua. Son mujeres jóvenes con anticuerpos contra receptores de la hormona estimulante del tiroides. Además de esta patología, tenemos el adenoma tóxico, la gota multinodular, carcinoma hipersecretor tiroideo, adenoma pituitario, teratoma y también medicamentos. Pero si hay ya las causas, también va a haber factores precipitantes, lo que alguna vez les he llamado, si se acuerdan, como gatillantes, ¿no? Que significa que esos son los que causan que en ese minuto siempre se active todo. ¿Quiénes serían esos? La cirugía. Entonces, no es nomás, como algunas veces les digo, operar por operar. No es nomás, por ejemplo, tengo un paciente que le está con dolor abdominal y es una situación diabética y le operaré. No, y si además de la diabetes tiene problema tiroidea, tú le vas a generar la muerte. Entonces, cirugía, el trauma, el infarto agudo de miocardio, el TEP, la cetoacidosis diabética, parto, infecciones, la suspensión de medicamentos y la aspirina, el ácido acetil salicílico. Son factores precipitantes o gatillantes que activan aquello y empieza tu tormenta tiroidea. Por lógica, hay que tomar en cuenta que si bien es rarísimo, pero tiene una alta tasa de mortalidad, vamos a tener clínicas representativas, como ven en esa imagen. El exoftalmos, lo han debido ya conocer ustedes, pacientes con hipertiroidismo, eso sí hay, ¿no? Es frecuente tener pacientes con hipertiroidismo o a la inversa con hipotiroidismo. Por lógica, entonces han visto exoftalmos. Y al ver exoftalmos, pero no han visto ese tipo de exoftalmos tan creciente o si quieren tan llamativo. Entonces, la clínica, dentro de los factores, o mejor dicho, la clínica de constitucional, o sea, algo que va a ser relevante a la parte objetiva, está el exoftalmo. Dentro de la parte neuropsiquiátrica, estos pacientes, en la parte psiquiátrica lo menos, van a venir con crisis de ansiedad, van a venir con crisis de esquizofrenia paranoide, esquizoide. Entonces, es llamativo cómo va a venir el paciente y va a ser un error si nosotros creemos tan solo que es algo psicológico, psiquiátrico. Entonces, hay que siempre casar al diagnóstico con qué la gatillado. En la parte gastrointestinal, no olviden que son pacientes que al parecer su activación, todo, está tan aumentado que va a llegar a un punto de que eh, la acidez también se ha aumentado, ¿ya? Y como la acidez está aumentada, vamos a llegar a tener un aumento en el daño estructural de la mucosa y por lógica de las capas o paredes del estómago, siendo así que o va a tener una gastritis completa o va a tener úlcera péptica y esta se puede perforar, ¿ya? Entonces, ese sería el tenor más importante, la parte gastrointestinal. Ah, bueno, y perdón, nos hemos olvidado. Y por lógica puede llegar a tener sangrados, ¿ya? Hemorragia digestiva. En la parte reproductiva, no es algo llamativo porque tampoco lo vamos a ver a la primera, pero sí la que me interesa más es esta de acá, ¿no? Cardiorrespiratorio. Dentro de la parte cardíaca como tal, se van a acordar ustedes que tiene un paciente, van a tener un paciente con una FA de alta respuesta, ¿ya? Ese paciente va a estar con FA todo el tiempo. Justo tengo una paciente, les comentaba
colegas de la mañana, una paciente, una señora, paciente femenina de tener 65, 66 años ya cumplido. Entonces, a ella le operaron, por ejemplo, 3 veces de tiroides, pero estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Entonces le han hecho tiroidectomía total y todo eso. Pero al día de hoy sigue teniendo la FA de alta respuesta. Entonces, en cuanto tiene ansiedad, estrés, se dispara más todavía. Entonces, la parte cardíaca es la más llamativa de este paciente. Y de obviamente la respiratoria o compensatoria que va a venir a tener taquipnea. En cuanto a la tiroides, si bien yo podría decirles como varios autores o varios docentes que han debido tener ustedes, que sí, pálpenle porque van a encontrar alteraciones, que una masa indurada, que no se mueve y todo el show, sería mentirles. Las más de las veces tiroides es muy difícil, si se acuerdan, palpar en un paciente normal, mucho menos en un paciente posoperado, en un paciente que ya tiene el antecedente de que ya se le ha hecho algo. Dentro del diagnóstico, por lógica, vamos a pedir laboratorios, ¿no? Vamos a pedir T3 libre, T4 libre, TSH. Pero también dentro de estos podemos pedir la relación entre ellos o podemos sacarlo nosotros. Cuando se divide T3 dividido entre T4, si te sale mayor a 20, es que tiene enfermedad de Graves, bocio multinodular. Si tiene menor a 20, está con tiroiditis, está con consumo de yodo o con levotiroxina exo. Estos pacientes, y les decía también al grupo de la mañana, para que nunca se olviden, como las más de las veces son causadas por autoanticuerpos, no sé si han ido viendo lo que se publica constantemente en medicina, hay autores que hablan hasta de diabetes tipo 6, tipo 7, tipo 8, y uno dice, pues, ¿están inventando diabetes? No se están inventando diabetes, pero lo que sí están haciendo, están viendo los subtipos de lo que viene a ser las diabetes de tipo 1, o sea, por autoanticuerpos. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que si tú tienes un paciente que tiene, valga la redundancia, hipertiroidismo, tiene patología tiroidea, más que seguro que ese paciente va a tener además diabetes, hiperglicemia. También puede tener hipercalcemia y a su vez también elevación de su FA que ya la tenía. Leucocitosis, cortisol, perdón, que puede estar aumentado o disminuido. Entonces el manejo para esta tormenta tiroidea será tres cosas, tres pilares, ¿no? Pues dice tratamiento polimodal, tres cosas que hay que hacer sí o sí. Por lógica, lo primer punto es detener la síntesis. Hay que darle algo para que se detenga esa síntesis de T3, de T4. También para lo que ya tiene, que ya se ha formado, que está circulando, tengo que darle algo que detenga la conversión de T4 a T3 para que no haga efecto. Y por último, tengo que controlar el resto de síntomas sistémicos que tiene este paciente. Detener la síntesis de hormonas tiroideas, para eso se ha creado las tionamidas, que vienen a ser el PTU, propiltiuracilo y el metimazol. Ahora, en cuanto al PTU se refiere o el metimazol, recordar algo puntual, ¿no? PTU, propiltiuracilo, se usa especialmente en mujeres embarazadas, ¿de acuerdo? Acuérdense que el parto, el embarazo mismo son gatillantes y eso un paciente les decía que tiene patología tiroidea, es obvio que va a tener que tener gatillantes, ¿no? Por eso se usa solo en ellos PTU, por la parte esta de que se ha demostrado que puede causar algún tipo de malformaciones el metimazol, que es mejor que el PTU, pero por eso se sigue usando, está dentro de nuestro arsenal, digamos. ¿Qué mecanismo de acción tendrán estos dos medicamentos? Tanto inhibición del yoduro de peroxidasa, o sea, estaríamos atacando a la formación, y también la inhibición directa de la conversión periférica de T4 a T3 e inhibición del crecimiento folicular. El PTU generalmente lo van a encontrar, como ven ahí, de 80, de 100 miligramos, perdón, de 50 a 100 miligramos, y se puede dar de 800 hasta 1200 miligramos al día. El metimazol, en cambio, viene de más baja dosis. Van a encontrar me acuerdo que hay desde 10, una marca chilena que llega, hay de 20, de 25 miligramos, ¿no? Que se puede dar justo de 20 a 25.
miligramos al día. Dentro de los efectos adversos, alteraciones del gusto, artralgias, prurito, urticaria, granulocitosis, hepatotoxicidad y vasculitis. El yodo literalmente ya no es un uso rutinario, ¿ya? Yo todavía lo logré llegar a ver cuando estaba formándome como endocrinólogos daban, pero ya no es un medicamento de primera línea, ¿no? Podemos dar beta bloqueadores, acuérdense que también va a tener patología cardiovascular, o sea, alteraciones cardiovasculares en todo caso, entonces se puede dar beta bloqueadores. Glucocorticoides, de los cuales el más recomendado la hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas, hasta que los síntomas de la tormenta tiroidea vayan mejorando. Y para ese FA, obviamente hay que darle algo a ese FA. Esta paciente que les comentaba, por ejemplo, está con amiodarona diaria. Es una opción, pero puede inclusive estar con amiodarona y seguir con FA. Se les puede dar adenosina para dar un frenado en seco, pero tampoco es la solución real. Ahora, acuérdense, todo paciente que está con FA, por lógica, sospechen de que va a haber un trombo y lo va a enviar súper rápido o al mismo corazón o al cerebro o al pulmón, siendo así que vamos a tener un ACV isquémico o un TEP o un mismo infarto agudo de miocardio. Por lo cual, tenemos que anticoagular a ese paciente. Litio también termina siendo como una terapia alternativa, al igual que la colestiramina, o sea, como algo que tal vez podamos llegar a aprenderlo, pero no se va a usar casi ya nunca. Dentro del manejo de soporte, de igual manera hay que acordarse de que este paciente va a tener fiebre porque es la tormenta tiroidea es un catabolismo acelerado y un anabolismo también acelerado, pero no podemos darle ácido acetilsalicílico. Para la deshidratación, como tiene bastante alteración con lo que viene a ser también el sodio, es que muchos colegas ponen entre sus protocolos el dalcloruro de sodio, o sea, solución fisiológica al 0,9%. Y como también va a haber consumo de azúcar, a la par de darle a solución fisiológica al 0,9, se le puede dar o se le debe dar en todo caso dextrosa al 5%. Tiamina también está indicado y el tratamiento de la causa de base, que generalmente es una infección. La otra cara de la moneda va a ser el coma mixedematoso. El coma mixedematoso vendrá a ser la emergencia hacia el lado del hipotiroidismo. Entonces, al igual que la anterior patología, la tormenta tiroidea, esta es una patología también rara, pero es menos rara que la tormenta tiroidea, ¿ya? También es más frecuente en mujeres, pero en este caso ya no son jóvenes, son mujeres de edad avanzada, donde lo más llamativo va a ser su alteración del estado de conciencia. Generalmente vienen somnolientas. Clínica, eventos precipitantes. Ya. Eventos precipitantes, casi lo contrario del anterior. Invierno, infecciones, es la única que comparten ambos. Hipoglicemia, ya no hiperglicemia, hipoxia e hiponatremia. Entonces, paciente clínicamente va a estar más llamativamente letárgico, somnoliento, estupuroso o en coma. Va a estar con hipotermia, piel seca, edema periorbitario, como están viendo en la imagen, macroglosia, reflejos osteotendinosos disminuidos e hipotermia. Y cuando le pregunten, obviamente te va a hablar de que es un paciente ya tiroideo, ¿no? Si no está con su cicatriz de que le han operado, va a tener de igual manera a decirte o contarte que ha estado en tratamiento. Entonces, lo más llamativo siempre será, no se vaya mucho a la hipertensión, porque algunos creen que porque tengo hipertiroidismo voy a tener hipertensión, y si soy hipotiroideo voy a tener hipotensión. No va así, los dos tienen hipertensión. Pero hay alteraciones como esta cognitiva que la va a tener
exclusivamente el hipotiroideo. Alopecia, alguna vez me decían, pero la alopecia las tienen las dos patologías, entonces no se vayan memorizando cosas que sabes que da en los dos lados. ¿Por qué? Porque no nos va a ayudar mucho. Entonces, diagnóstico, alteración del estado mental, hipotermia, hiponatremia, hipoglicemia, hipotensión, bradicardia, factores precipitantes. Obviamente vamos a dar soporte ventilatorio, al igual que el anterior hay que sacar igual gasometría arterial, radiografías de tórax para buscar procesos infecciosos. Lo de la intubación temprana, yo les diría de que hay que un poquito retrasarla. ¿Por qué? Porque saben que trae complicaciones. Justo antes de que les dé la clase estaba leyendo un artículo que publicaron recientemente los gringos que hace referencia a la intubación. Y te dice algo interesante, te dice la intubación en ciertas patologías, no así en el paro, debe retrasarse si no estás listo, si no tienes todo a la mano, peor si no tienes ayuda para hacerlo. Manejo hay que generarle a la hipotermia, por ejemplo, un aumento de la temperatura con soluciones tibias, como dice ahí, líquidos endógenos tibios, calentamiento externo. Por manejo de tercer espacio, estos pacientes pueden llegar a tener, ojo que no estoy diciendo que siempre tengan, pueden llegar a tener hipotensión. Entonces se puede usar vasopresores. Por lógica, no se debe de usar un vasopresor particularmente, que será dopamina. Acuérdense que tienen falla cardíaca, ya sea la tormenta o el coma, tienen falla cardíaca. Entonces no es bueno darles adrenalina, mucho menos dopamina. Para la hiponatremia, entonces también hay que ver ese contexto. No está con hiponatremia, mejor le daremos solución fisiológica de ingreso. Dentro de la parte del manejo con esteroides, acuérdense que también entra la hidrocortisona. Tanto en la hipo como en el hiper va a estar hidrocortisona. ¿Ya? La dosis con estos pacientes, tal vez la más correcta para que no se altere tampoco la parte hormonal adrenal, es darle una monodosis de 100 y luego 50 cada 12 o cada 8. Pero yo trato de en estos pacientes evitar un poquito lo que es la hidrocortisona de darle 100 cada 12 o directamente 100 cada 8. Lo que se refiere al T3 y al T4 es, sé que tal vez no, como decía los grupos de la mañana, sé que tal vez no lo han escuchado todavía hablar, es un, ¿cómo puedo decirles? Es un manejo no actual, o sea, tampoco es algo 2026, ya se hacía hace unos 5 o 7 años, pero no sé si en Bolivia, no llegaba, ya. Lo que sí era, lo que sí llegaba eran los otros medicamentos, pero en cuanto a estas hormonas como tal, no había su llegada. Por lo cual, hoy en día, esta es la propuesta de tratamiento que se tiene en 2026, darle 200 microgramos de T4 y de T3 520 microgramos. Y con eso va a ir respondiendo el paciente. Ahora, antes de entrar a la crisis suprarrenal, entonces, para que se entienda bien, ya hemos visto los dos lados de la moneda, tanto hacia el lado del hiper como del hipo, las emergencias, ¿no? Entonces, quiero que les quede claro, doctores, que cuando nos llegan estos pacientes, lo que debemos de hacer es primeramente estabilizar al paciente. Estabilícenlo y después, acto seguido, recién ustedes van a ir dando el tratamiento específico. Por siempre les hago recuerdo y les digo, no importa lo que te llegue, me llega un intoxicado, baleado, apuñalado, hipertiroideo, hipertensión, tequeado, lo que ustedes me pongan de caso, primero estabilícenlo y acto seguido recién vamos a ir a tratar la causa. La crisis suprarrenal, les decía al inicio, es algo rarísimo. Si los anteriores dos son raras, este es súper rara. Tal vez ustedes literalmente no lleguen a verla nunca en su vida, pero hay que siempre tenerla en cuenta en nuestra cabeza para hacer diferenciales, ¿no? Por eso es que lo vamos a avanzar también, porque tienen que saberlo. Bueno, comencemos.
Igual que la anterior, como una breve introducción, podríamos decir lo siguiente, que la clínica depende, uno, de la tasa y el grado de la pérdida de la función suprarrenal, dos, de la conservación de la producción de los mineralocorticoides, tres, del grado de estrés expuesto. El inicio de la insuficiencia suprarrenal a menudo es muy gradual y puede pasar desapercibida hasta que una enfermedad u otro estrés precipite la crisis suprarrenal. La principal manifestación justamente va a ser el shock. ¿Por qué? Porque como te está diciendo que es una crisis suprarrenal, es un paciente que no va a tener una glándula suprarrenal funcional al 100%. ¿Y qué es lo que nos aporta además la glándula suprarrenal, además de mineralocorticoides? Literal, adrenalina endógena. Al no tenerla, tu cuerpo no va a saber cómo actuar sin aquello. Ahora, entonces, shock es lo más importante. Lo demás, miren que es algo que no serían patognomónicos, porque son bien inespecíficos: anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad, fatiga, letargo, fiebre, confusión o shock. La incidencia de crisis suprarrenal es similar en pacientes con causas primarias que secundarias. Y aquí está algo que esta mañana también les decía el otro grupo, esto de acá me llama la atención, el abdomen agudo. Y sí pasa, porque estos pacientes, acuérdense que van a tener serositis, o sea, van a tener líquido acítico, líquido de derrame pleural, pericárdico y demás. Lo malo es que se puede infectar. Me ha tocado a mí operar un paciente, pero quiero que se acuerden de esto. ¿Te puede dar dolor abdominal? Sí. ¿Va a tener una policerositis? Sí. Esta se va a ir infectando, o sea, para que nunca se olvide. Una peritonitis primaria, que es lo que te daría justamente por la serositis, es un dolor abdominal a la palpación profunda, pero no va a haber signos de irritación peritoneal, o sea, no va a haber un signo de von Blumberg, un Genau de Musi, no va a haber, no tendría por qué haber. Pero si tú también te descuidas y no le das tratamiento, va a ir aumentando, aumentando, aumentando la translocación bacteriana hasta que literal vas a aspirar y te va a salir pus. Entonces, ni modo, voy a tener que operar. Pues no es tampoco tan tácito como dice el libro. Peritonitis primaria no se opera, se opera. Lo he operado muchas veces. Es que comentaba de un caso, me acuerdo de un muchacho, me acuerdo porque era sobrino de un médico de aquí del Viedma, cuando yo trabajaba allá, y que lo operé primero dos cirugías, pasó unos meses y luego creo 6 o 7 cirugías. Tiene muchas cirugías, ¿ya? ¿Por qué? Porque él también tuvo una gran destrucción de la glándula suprarrenal. En nuestro medio también hay por infección y en nuestro medio lo más principal visto es tuberculosis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y ha vuelto a operarse? Porque tienes que esperar a que el tratamiento específico para tuberculosis haga su efecto. Entonces, después del sexto mes, más o menos, si empieza a dar efecto, entonces, obviamente, ahora sí ya va a ir solucionándose todo, ¿no? Antes de eso, aunque lo operes bonito y demás, igual se te va a complicar. ¿Qué otra cosa será interesante? Hipoglicemia inexplicada, fiebre inexplicable, hiponatremia, hipercalemia, azoemia, hipercalcemia o eosinofilia, hiperpigmentación o vitíligo y otras deficiencias endocrinas autoinmunes como hipotiroidismo o insuficiencia gonadal. Los principales factores precipitantes, tanto la deficiencia de mineralocorticoides como la de glucocorticoides, pueden participar en el desarrollo de la crisis suprarrenal. La base fisiológica para esto es la capacidad de la aldosterona o el mineralocorticoide sintético para promover la retención de sodio, así como para mejorar la respuesta del vasoconstrictora de la vasculatura. Por lo tanto, la crisis suprarrenal puede ocurrir en pacientes que reciben dosis fisiológica o incluso farmacológica de glucocorticoides sintéticos sin dar aporte de los requerimientos de sus mineralocorticoides. La deficiencia de glucocorticoides puede contribuir a la hipotensión al disminuir la capacidad de respuesta vascular a la angiotensina 2 y la noradrenalina, disminuir la síntesis de sustrato de renina y aumentar la producción de prostaciclina. La crisis suprarrenal puede ocurrir en las siguientes situaciones.
en la insuficiencia suprarrenal primaria crónica asociada a una infección grave u otro estrés mayor agudo. La crisis suprarrenal puede ser la presentación inicial en un paciente no diagnosticado previamente, en quien el factor estresante puede inclinar la balanza hacia una hipotensión franca. También puede ocurrir en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, conocida que está subreemplazados ya sea debido a dosis diarias insuficientes de glucocorticoides o mineralocorticoides. Segundo, que no aumentar dosis de glucocorticoides durante una infección u otra enfermedad grave. Y tercero, vómitos o diarrea persistentes causados por gastroenteritis viral u otros trastornos gastrointestinales que conducen a una disminución de la absorción. Otras, dentro de estos apartados de situaciones clínicas, otros tres menos vistas que las anteriores son, por ejemplo, una causa aguda de destrucción de la glándula suprarrenal, como el infarto bilateral o hemorragia. Lo he visto una vez, tiene que ser bilateral, que es raro, ¿no? Lo he visto justamente en un paciente que se ha caído del tercer piso, entonces ha sufrido un daño abrupto, avulsivo en la región lumbar bilateral. El desarrollo de una causa aguda de insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria, como el infarto hipoficial. Y desenmascarar la insuficiencia suprarrenal secundaria en pacientes que se retiran bruscamente de la dosis suprafisiológica de glucocorticoides. Es importante destacar que esto incluye no solo medicamentos orales, sino inhalados, y cualquier formulación que tenga absorción sistémica. Las presentaciones clínicas asociadas a la etiología: insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune. La crisis suprarrenal debida a procesos destructivos o autoinmunes crónicos se presenta con mayor frecuencia como shock. Además del shock, otras características pueden incluir sensibilidad abdominal que se generaliza como causa desconocida, puede ser debida a serositis asociada. Lo que les decía, a estos pacientes les da peritonitis primaria, entonces tengan mucho cuidado con eso. No es que le vas a operar a la primera. Acuérdense que también es un gatillante, les decía hace rato, una injuria que va a complicarse el paciente. Entonces, no es que lo voy a operar la primera, pero que sí, tomar en cuenta que si no le das un tratamiento adecuado a la peritonitis primaria, vas a tener que operar. ¿Cuál es el tratamiento? Antibiótico terapia. La hiperpigmentación en insuficiencia suprarrenal primaria de larga data, que se presenta en crisis y tener pérdida de peso, anormalidades en los electrolitos séricos y otras manifestaciones de insuficiencia suprarrenal crónica. La fiebre, que es asociada a infección y puede exagerarse por hipocortisolemia. Tener muy en cuenta la combinación de dolor abdominal y fiebre puede conducir a un diagnóstico incorrecto, ¿no? Generalmente el médico, al menos los cirujanos recién egresados, se equivocan, lo terminan operando. He visto justamente un muchacho morir cuando estaba formándome de cirujano porque el colega ya mayorcito, el cirujano, se equivocó y dio un mal diagnóstico. Pero lo que sí he visto es bastante, porque es más común, por ejemplo, cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética y fiebre, o sea, dolor abdominal por cetoacidosis diabética más fiebre, y que el paciente, el médico se equivoca, se asusta y cree que es apendicitis y lo opera. La lesión suprarrenal bilateral, es decir, es raro, ya, tan raro que por eso lo he visto una vez, es que tienes que tener lesión bilateral. Y para ello tendría que ser un golpe muy fuerte, un trauma muy fuerte y que sea bilateral justamente, ¿no? Cosa de que no es tan frecuente en nuestro día a día. Un segundito, justo su coordinadora me está escribiendo. Ya. Entonces, les decía, clínica, hipotensión o shock, dolor abdominal, fiebre, anorexia, síntomas neuropsiquiátricos como confusión, desorientación, rigidez abdominal o dolor en el debut. Entonces, es raro. Con eso quiero que terminemos esto. ¿Por qué? Porque tener un paciente que justo se lesione bilateralmente las dos glándulas suprarrenales es rarísimo. Pues lo vi en un paciente que se cayó del tercer piso. Entonces, esta parte es rara. Obviamente también hay que tomar en cuenta la insuficiencia primaria, secundaria y terciaria, siendo así que presentan síntomas y signos de insuficiencia suprarrenal crónica o de secreción deficiente de otras hormonas de la hipófisis anterior.
La hipoglicemia es una manifestación de presentación rara de insuficiencia suprarrenal aguda. Es más común la insuficiencia suprarrenal secundaria por déficit de ACTH. Existe una situación clínica sui generis, la apoplejía hipoficiaria, donde la pérdida de la función hipoficiaria es repentina y grave y que los síntomas se deben principalmente a la deficiencia aguda de cortisol. La apoplejía hipoficiaria asociada al infarto de un tumor grande da como síntomas dolor de cabeza intenso, pérdida visual aguda o reducción de los campos visuales. Y como los glucocorticoides mantienen el tono adrenérgico vascular periférico, la pérdida repentina de la secreción de ACTH puede provocar hipotensión y shock. Importante distinguir en este momento la primaria de las otras. En la primaria, por ejemplo, es un Addison, literalmente una destrucción propia de la glándula suprarrenal, ¿no? Se debe a una enfermedad adrenocortical. Mientras que la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria se debe. La primera, obviamente, lesión de la glándula pituitaria, ¿no? Y la segunda, al hipotálamo, como tal. En la segunda o secundaria, por lógica, habría una secreción alterada de lo que es la hormona adrenocorticotropa. Y en la terciaria, obviamente, una alteración en la secreción de la hormona liberadora de corticotropa. La insuficiencia suprarrenal primaria se asocia con deficiencia de cortisol y de mineralocorticoides. En contraste, la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria se asocia con cortisol, pero no con deficiencia de mineralocorticoides, porque la aldosterona está regulada principalmente por el sistema renina-angiotensina, que es independiente del hipotálamo y la hipófisis. Entonces, vean cuán importante es ese detallito. Y el tratamiento, vamos a irnos a esta tablita que está más facilito de entender. Primero, en una emergencia, nos llega este paciente, que ya les digo, es rarísimo, nos llega y hay que ponerle buenos, de buen calibre, los dos Venocaps, ¿no? Hay que extraerle sangre, obviamente hay que hacer laboratorios. ¿Qué es lo malo? Que pedir laboratorios, igual que en tiroides, ¿no? Pedir hormonas tiroideas, hormonas de corticotropa y demás es difícil, a lo menos en un horario nocturno, madrugada, ¿no? Estos pacientes, les dije, va a estar choqueado. ¿Por qué? Porque no tiene glándula adrenal funcionante, por lo cual no tiene adrenalina endógena. Entonces hay que darle volumen. Como viene generalmente alterado también con los electrolitos, entonces aquí mismo menciona que sería bueno darle solución fisiológica. Pero si es que acaso no tuvieras a la mano, también por el desgaste de carbohidratos, daño del páncreas, se le puede también dar dextrosa al 5%. Yo, para no ser tan drástico, si le voy a dar azúcar a estos pacientes, prefiero al 2,5, o sea, solución glucosálica. Administrar hidrocortisona, habíamos dicho, igual que en los tiroideos. Y después, de acuerdo a lo que vaya teniendo, las causales, vamos a ir dándole tratamiento si es infección, vamos a dar antibióticos. Medidas subagudas, obviamente hay que continuar con la solución salina, hay que buscar y tratar posibles causas precipitantes, realizar una prueba corta de estimulación a la hormona corticotropa, determinar el tipo de insuficiencia suprarrenal, reducir los glucocorticoides parenterales y comenzar el reemplazo de mineralocorticoides con fluorocortisona del 0,1 miligramos vía oral diariamente, cuando se suspende la infusión salina. Entonces, recapitulando toda esta parte de la adrenal, es raro. El que yo he tenido la oportunidad, les decía, de hasta operarlo, es un paciente por tuberculosis, que es más frecuente, no es una patología endémica en nuestro medio. En los tres, o sea, en la tormenta tiroidea, en el cómix edematoso, en esta alteración adrenal, ¿no? En los tres, la infección es lo primero que hay que pensar. En ese paciente, por ejemplo, al principio no aparecía, pero después ya con la anatomía patológica, en la segunda cirugía con los daños que han encontrado de gránulos en mi hijo y demás, era tuberculosis. ¿Qué es lo malo de la tuberculosis? Sí hay tratamiento, pero tarda. Recién habiendo acabado el tratamiento oral, a sus 2 meses, recién ha dado ya, digamos, una estabilización del paciente. Antes que eso no se estabilizaba y casi se muere el paciente y era muy joven, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes se pongan en contexto que es una patología infrecuente, pero cuando te llega literal, te les va a hacer estudiar ese paciente porque no se comporta de la forma normal o conocida que ya tenemos. ¿Ya?
segundo, salir de la pantalla. Bueno, para ya ir cerrando, les quiero mostrar, igual que los de la mañana, porque es en lo que nos fue muy bien. Esto, ya. Entonces vamos a tan solo darles tips para esta parte que a algunos no les fue bien en el anterior examen y que tienen que saber, que es la parte de gasometría. Entonces, bueno, no quiero compartir un segundo. Ahora sí. Bueno, ya deben estar viendo pantalla. Entonces, les decía, paso 1, bien facilito, así de, ¿no? Paso 2, esta parte de aquí ya se equivocaron varios cuando hicieron su examen, ¿no? Bicarbonato va arriba, PCO2 va abajo, bicarbonato usamos 20, PCO2 usamos 30, como ya estandarizado a este nivel del mar, ¿no? De acuerdo a eso damos el diagnóstico. Paso 3 es para la brecha aniónica, ¿se acuerda? Del más grande positivo, como es el sodio, les restamos los dos negativos, que sería el cloro y el bicarbonato. 4 a 10 es lo normal, mayor a 10 hacemos el MUT-PILES, y de acuerdo a eso vamos a ver qué será lo que tiene este paciente. Ahora, teniendo ya el paso 3, este es el paso que quiero que les se den cuenta. En algunos casos, como en el que van a dar mañana, el examen final, puede tocarles un paciente crítico. ¿Cómo sabían que es crítico para iniciarle aminas y todo el show? Si yo no les doy lactato, no les doy delta CO2, llenado capilar y demás, pues hay formas, sí. Y esta es justamente esa forma, el paso 4. Si recuerdan, el pH, si el pH está normal, ¿cuánto es pH normal? De 735 a 745. Si ese pH estuviese normal, entonces, ¿qué es lo que nos continúa? Ver las flechas, ¿no? Y si esas flechas están en sentido hacia el mismo lado, o en el mismo sentido, es un paciente compensado. Cuando el pH está normal, como en este caso, ¿no? 7.2, menor a 7.35, está por fuera de lo normal, entonces es un pH normal, más las flechas en el mismo sentido, parcialmente compensado, que es igual a precrítico. Y cuando el pH está normal, menor a 7.35 o mayor a 7.45, y las flechas en sentidos diferentes, es un paciente totalmente descompensado. Entonces es un paciente crítico. ¿Qué quiero con eso? Ya del ejemplo que les di al inicio. Traten de darse cuenta, inícienle desde el principio, minuto 0, minuto 1. Si bien las has hecho canalizar, pero como vas a necesitar algo más importante que eso, ponle vía central, venotomía. Entonces quiero ver ustedes en qué momento le van a dar algo así tan profundo como es hacer eso. Y por último, el paso 5, ¿no? Que está ahí justamente el delta GAP o anion gap, perdón. Brecha aniónica real menos la ideal, abajo bicarbonato ideal menos el real, para ver esto que es, perdón, para ver esto que es justamente el grado de asociación o de agregación, ¿no? Menor a 1 que se le agrega hipercloremia, mayor a 1.6 que se le agrega alcalosis metabólica. Ahora, tomando en cuenta estos detalles, doctores,
Este caso, no sé si con ustedes ya lo revisamos, pero va a ser la tarea que les voy a dejar como caso hasta el domingo, para que vayan repasando para mañana. Ahora se los voy a complicar un poquito. La anterior vez solo era esto, ¿no? ¿Qué diagnóstico tiene eso? Ya saben hacerlo, van a hacer obviamente los 5 pasos para repasar, pero además quiero su manejo. Entonces quiero ver cómo ustedes van a darle tratamiento a este paciente, miren, sabiendo que tiene un azúcar de 450, tiene cetosis diabética y tiene un potasio de 2, ¿no? Entonces tienen que atacar a esas situaciones de igual manera. Entonces ya han hecho 2 tareas, ¿se acuerdan? La tarea 1 y 2 de la anterior semana, que era de desequilibrio electrolítico. Les dejo esta, que es de igual manejo de líquidos, pero también tiene cetoacidosis diabética. Y aparte de estos 3, van a tener para hacer el algoritmo hasta el día domingo, que justo en un ratito acabo con ustedes y les mando, pero no es nada en grupo. O sea, que voy a mandar yo, por ejemplo, algoritmo 1, lo van a hacer, digamos, María, José, Pedro y demás. No es que se van a reunir, van a hacer los 3 algoritmos de esa patología que les dé, pero de manera individual. O sea, no quiero encontrar una tarea igualita. Ya no van a hacer nada en grupo. Todo es individual. ¿Dudas, doctores? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran preguntar? Doctor, entonces con el algoritmo y este caso sería 4 tareas las que vamos a tener en el módulo de endocrino, ¿no? Sí. Y a eso no se olviden, no sé si recuerdo bien, que esta parte de, no se acuerdo si era uno de ustedes o el de la mañana, el anterior examen me escriben para que les habilite más tiempo. Quiero que se acuerden lo que estamos quedando. Por más que se saquen 100, no les voy a poder poner ese 100 si es que ustedes no están subiendo sus tareas. Y lo mismo sucede con el examen. Si el examen sacan 100, pero no han subido su tarea a plataforma, no puedo ponerlo. O sea, si su examen no lo han subido a plataforma, no puedo ponerles porque, por lógica, porque ustedes se supone que debe, ¿cómo se dice? Que ustedes han hecho su tarea, la han presentado por WhatsApp, está bien su examen, pero tienen que subirlo. Entonces ya se los voy a habilitar un ratito más. Igual plataforma ya va a estar listo. Cosa de que ustedes me mandan a mí por WhatsApp, pero de igual manera ya van a poder subirlo a plataforma, ¿ya? No se olviden de la plataforma, no puedo sino ponerles una, tal vez si sacan 100, una muy buena nota, no puedo ponerles porque el posgrado mismo me llama la atención, o cómo voy a tener un alumno que tenga 100 de nota o 90 de nota, pero no ha subido todas sus tareas, ¿no? Es ilógico. Entonces ese detallito se van a fijar, ¿ya? Mañana, les vuelvo a repetir, su examen, 2:30 en punto, van a ser 2 casos clínicos, ¿ya? 2 casos clínicos que van a dar. Esos casos clínicos van a ser de las patologías mencionadas. Se va a basar más en el manejo, por minutos, todo como siempre hacemos. Puedan, obviamente, poner ahora la parte de electrolitos que tienen también que dar indicaciones y demás, ¿no? Entonces, les puede tocar a ustedes de las patologías frecuentes, especialmente les voy a dar casos. Puede ser uno de pancreatitis, puede ser un paciente con, ¿cómo es esto? Cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, ¿no? De estos últimos temarios que hemos llevado hoy día, como les he dicho, es raro, así que no les voy a poner de estos. Pero sí quiero que hagan su tarea de los algoritmos hasta el día domingo. Y ojo que va a ser algoritmos hasta el domingo a mediodía, para que me den chance de calificarles y que sus notas ya estén para el domingo en la noche y les mando el domingo en la noche un mensajito para dictarles sus notas, ¿ya? Algo que quieran preguntar mientras abro la última diapositiva, que se acuerdan que sería de tumores pancreáticos, que justo 2 tumores nos escuchó ese día. Doctor, Nada más, buenas ¿quieren preguntar? tardes. Le habla Erika, doctor. De la parte de emergencia endocrina tiroides, dijo que la intubación temprana, bueno, lo que usted dice es mejor retrasarse un poco, más o menos, ¿en qué minuto
podría realizarse la intubación? Ya, lo que yo les trataba de decir lo siguiente, no solo para esta patología, ¿no? Sino para todas. Depende. ¿En qué sentido? Si es un paciente crítico pero en paro, obviamente hay que tratar de intubarlo lo antes posible. Ahora, pero también les decía que leí este artículo muy interesante porque te dice, y si estás solito y nadie te está ayudando, es obvio que ahí no te conviene intubar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién te va a poner, te va a pasar drogas? ¿Quién te va a pasar el tubo? Si se contamina, mil cosas, ¿no? Entonces te dice, busca el momento adecuado. En lo que se refiere a que tengas ya tu equipo conformado. Si tienes tu equipo conformado, no habría mucho lío, ¿ya? Siempre previniendo este detalle, de que estés capacitado para cualquier complicación que se vaya dando. A eso se refería. Entonces, no habría un minuto, sino lo que yo quiero es que ustedes me digan, por ejemplo, si este paciente lo quieres intubar, perfecto, pero ¿qué le vas a poner para intubarlo? Le vas a sedar, supongo, le vas a hacer, no sé, pues, intubación asistida por fármacos, o también llamado antes de secuencia rápida, ¿no? Entonces, a eso me voy. ¿Qué le van a hacer ustedes a ese paciente? ¿Ya? ¿Algo más que quieran preguntar? Sí, doctor. Dale. Quería preguntar sobre la administración de la glucosa después del tratamiento para la cetoacidosis, para no bajarlo de golpe. ¿En qué ritmo tendría que ser el goteo o la administración de la glucosa? Ya, generalmente les dije, o te esperas hasta 200 miligramos, que sería nuestro tope, no lo quiero bajar más, o por lo menos que esté cercano a 200 miligramos, ¿no? Eso sí les ha quedado claro. Entonces, como estamos cercanos a 200 miligramos, imagínense que están marcando unos 230, entonces como que ahí la vamos a parar, ¿no ven? Pero a la par que le vamos a pasar el líquido, el que ya estábamos pasándole, le voy a pasar además dextrosa, les decía. Pero es que ustedes tienen que darnos el ritmo, o sea, marcar el ritmo, si vale el término. Si yo veo que es un paciente que ya ha bajado muy rápido, ¿no? Estaba con 300, ahora está con 210, ponte, ha bajado casi 90 puntos. Ah, entonces ha bajado muy rápido. Entonces a él le puedo iniciar dextrosa al 5 o al 10% y le voy a poner a un goteo lento. ¿Cuánto va a ser mi lento? Entre 8 a 12 horas, ¿ya? Entonces solo va a ir para tratar de ir no bajando muy rápido al paciente. Versus que haya bajado, digamos, que ha venido no, como no estaba muy alto, estaba con 260, ahora ha bajado a 220, ha bajado 40 puntos. Entonces, puedo ponerlo inclusive para 24 horas, porque no está bajando, es un paciente que está reaccionando al tratamiento, pero no está bajando tan rápido, si me dejo entender. Entonces, todo va a depender del paciente, pero no se pone, digamos, cargas de dextrosa, si me han entendido. Va a entrar a lo más rápido que he puesto y quieren saberlo, es a 4 horas, ¿sí? Pero es porque muy rápido lo ha bajado el médico que me lo pasó. Entonces, yo, si lo terminaba de dar tratamiento, obviamente iba a bajar más rápido todavía y ya pues ahí iba a hacerme literalmente un desbalance completo de todo el medio interno. Entonces, para tratar de manejarlo y mantenerlo en 200, le tuve que dar en 4 horas, ¿no? Una solución de dextrosa al 5%. Entonces, todo va a depender justamente de ese gran detalle. Si ese médico o si han sido ustedes los que han ido bajando el azúcar, lo han hecho muy rápido y el paciente también ha logrado bajarse muy rápido sin ninguna complejidad, no les pasamos ni mucha carga y ha bajado súper rápido. O versus que no haya bajado muy rápido, ha bajado muy lento. Entonces, ese detalle, ningún libro te va a decir cuán rápido tienes que poner la dextrosa. Todos te van a decir lo mismo. Tienes que basarte en la clínica. ¿Algo más, doctores? Van a Doctor, repasar. Nada, dale, una consulta más, doctor, respecto a la reposición de electrolitos. Al reponer potasio nos dijo que hay que dar sulfato de magnesio. Entonces, el en la segunda magnesio, solución. sí, en el magnesio, ¿cómo se daría? ¿Se daría 2 gramos en bolo estat o hay otra forma de administrar? Ya. Un segundito, voy a primero compartir pantalla para que vean bien. Ya. Entonces, vamos a darnos un ejemplo.
Imagínate que te llegó el paciente y estás con un paciente con una hipocalemia de 2.5. ¿Ya? O ese paciente que les di, ¿cuánto era su potasio? 2, si mal no recuerdo, ¿no? El que ahorita les he dado, el último caso. Sí, era de 2, ¿no? Entonces, le vas a dar su primer tratamiento, una solución de 500, en la cual le vas a dar las 2 ampollas de KCL. Ahora, está con 2. ¿Qué les he contado de cuando estás con potasio 2? Lo más seguro que te hace paro en los 15 minutos. Entonces, ahí también quiero ver ustedes su razonamiento. Lo más seguro que voy a hacer, tratar de darle en 4 a 6 horas, ¿no? Pero tomando en cuenta ese detalle de que si es por vía periférica, voy a tratar de subirlo lentamente, ¿no? 10 miliequivalentes por hora. Entonces, ¿qué les convendría? Pónganle vía central, vas a poder subirle hasta 40 miliequivalentes por hora. Entonces, ese detalle primero quiero que entiendan. Ya. Si han entendido eso, en la siguiente solución, en la solución que va a venir para 8 o 12 horas, dependiendo cuánto has titulado, cuánto has calculado para darle en 24 horas de líquidos, en esa va a ir el sulfato de magnesio. Ya no va a ir aparte, o sea, no va a ir en bureta. Porque si quieren saberlo, cuando, por ejemplo, en una tostada de Pointés le pones, se pone el sulfato de magnesio 1 gramo en 200 de fisiológico diluido y se lo pasa justamente en 15 minutos más o menos, ¿ya? A la inversa, en este caso no voy a hacer eso, lo voy a poner en el suero de manera directa, en ese suero de 1000 que les ha salido en su cálculo, en ese de 1000 va a estar una ampolla de sulfato de magnesio, o sea, 1 gramo, ¿ya? Entonces no es igual el manejo para una tosada de Pointés donde es requerido versus en el otro que le estoy dando porque puede ser que tenga hipomagnesemia a la par y esa hipomagnesemia me está generando también hipocalemia y por eso es que no me está subiendo el potasio. Si se acuerdan, les conté, ¿se acuerdan? Un paciente que estaba manejando en la guardia el anterior jueves y casi un mes está ahí, es un Fournier y su potasio siempre estaba abajo. Siempre estaba con potasio de 2.7, 2.5, 2.7, 2.5. Este lunes que hice guardia, como yo me hice cargo toda la guardia desde la mañana, entonces yo le puse este manejo que le estoy dando, le he dado la reposición y acto seguido en las siguientes soluciones del magnesio. Y antes de irme en su control, ya estaba con un potasio normal. Entonces vean que sí se puede reponer. Y en estos días he preguntado a los internos, ¿no? ¿Cuánto están sus controles? Y han vuelto a bajar. Está manteniendo 3.2, 3.3, que es lo que queríamos, ¿no? Entonces funciona así. El sulfato de magnesio tiene que ir a la par, tiene que estar inmiscuido. Donde no le doy es porque sería mucha carga de magnesio. También acuérdense que el magnesio tiene complicaciones. No sé si se acuerdan en obstetricia. ¿Se acuerdan que damos sulfato de magnesio en el formato Cibay o Suspan, 4 a 6 gramos directos? ¿Se acuerdan? Que lo damos en amenaza de parto pretérmino, como un tocolítico. Entonces, te dice la literatura, si recuerdan, que si se te pasa la mano tienes que darle gluconato de calcio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, misma idea, te vas a complicar más la existencia si le pasas mucho sulfato de magnesio. Entonces, la reposición gradual ante un requerimiento basal normal para nosotros adultos es de 2 a 3 gramos por día, ¿ya? Entonces, más o menos eso es lo que le toca. Es obvio que después de la reposición que tú le has dado, le va a tocar por lo menos 2 soluciones, ¿no? Porque mínimo un adulto pesa 50 kilos, le va a tocar 2 soluciones más de 1000, entonces, como va a ser 2 para cada 8, cada 12, entonces en esas 2 vas a ponerle 1 gramo en cada solución. ¿Algo más que quieran saber? Ya. Bueno, entonces ya para finalizar, les muestro gastrinoma. Me hacen recuerdo si esto sí lo avanzamos. ¿Vieron gastrinoma todavía conmigo? ¿Se acuerdan que se cortó? Sí, lo que hemos visto. Doctor, vimos hasta causas, después estaba entrecortando y no pudo terminar gastrinoma. Ya, gracias. Entonces, bien rápido, recapitulando, insulinoma, ¿se acuerdan? El insulinoma, vemos justamente
su diagnóstico laboratorial mediante la triada, ¿no? Y en esta triada habíamos dicho que tiene que tener hipoglicemia sintomática, tiene que tener una glicemia menor a 50 y además que se vierta con azúcar. ¿Qué de interesante tenía el insulinoma? Que en el insulinoma puede estar en cualquier parte del páncreas. Y eso nos ayudaba para el tratamiento, ¿no? Hasta para la resección. En el gastrinoma es un poquito más complejo si se están dando causa, se están dando cuenta, perdón. ¿Por qué? El famoso síndrome de Solinger-Ellison te dice de que, un segundo puntero lo vamos a poner, aquí está, que ese triángulo, el famoso triángulo de Pázaro, tiene relativa importancia. ¿Por qué? Porque en ese triángulo que casi el 70 al 90% de los gastrinomas se van a suscitar. Ahora, paciente característico te hago con gastrinoma, paciente joven con úlcera péptica perforada. O sea, por ejemplo, uno de ustedes o alguien más joven todavía que ustedes que venga con úlcera péptica perforada, es raro, porque la úlcera péptica perforada es una patología de ancianos. Entonces, cuando viene con ello, la única solución o la única causa que podemos pensar es gastrinoma. Y cuando, digamos, lo tengo que operar, ingreso a cavidad y busco una masa. Si esa masa se encuentra acá en ese triángulo conformado entre la unión de la segunda y la tercera porción, unión entre la cabeza y el cuerpo, y aquí unión entre el cístico y el hepático común, ese es el triángulo de Pázaro. Un tumor en esa zona es un gastrinoma. Entonces, ¿qué le harían? Porque el tumor está en cabeza de páncreas. Una cirugía de Whipple, ¿no? Una pancreatoduodenectomía. De igual manera, vamos a poder conversar a la inversa, ¿no? Y si está por fuera del triángulo, ¿puede haber? Sí, pero a ese piensen lo peor. Ese sí es un cáncer, ese sí es maligno, ¿ya? Ahora, tomando en cuenta ese gran detalle, también hay que tomar en cuenta el laboratorio. Y en este sí tiene un laboratorio más específico. Si le pides gastrina, tiene que estar mayor a 1000 picogramos ml. Perdón, ahí. Ya. Los bipomas. Los bipomas es un tumor igual que se encuentra en el páncreas, pero este tiene una particularidad, la diarrea acuosa grave. Literal, este paciente tiene diarrea a un tenor de 5 litros al día. Eso es una diarrea grave, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el bipoma? Se encuentra a nivel del páncreas distal, generalmente en la cola, por lo cual estos pacientes generalmente sí tienen una solución rápida en la cirugía. Le puedes hacer una pancreatectomía distal, que es lo más sencillo en la vida, es la cola del páncreas que los desecas, nada más. Versus una Whipple que tarda 6 a 8 horas y que generalmente va mal. Entonces en este es más sencillo, solo cortar la cola del páncreas y se liga el conducto de Wilson de esa zona y termina la historia. Ahora, otra es el glucagonoma. Si hemos visto insulinoma, obviamente tenemos que ver glucagonoma. El glucagonoma como tal tiene también su particularidad. Generalmente, la diabetes acompañada con dermatitis debe hacer sugerir sospecha de glucagonoma. Otra cosa importante que tiene su propio laboratorio, el glucagón, que voy a pedir y me tiene que salir mayor a 500 picogramos ml. A la par de eso, ¿qué otra cosa es importante? Miren, con mayor frecuencia se encuentra en cuerpo y cola, o sea, también es distal, también se puede operar el glucagonoma. Entonces, ¿cuáles son los tumores esto también que les va a servir hasta para cuando dan su examen de residencia y demás? ¿Cuáles son los tumores que más complicaciones nos traen a todos? Los que están en la cabeza del páncreas. Acuérdense que ahí está la mayor cantidad de islotes de Langerhans, o sea, la cabeza del páncreas es la que está más, es la que más secreta tanto parte endocrina como exócrina, y además es la parte que menos nos conviene operar, porque está justamente bien pegado a las grandes arterias, entre ellas mesentérica superior. ¿Se acuerdan el proceso uncinado que está hacia abajo de la cabeza? Además que es la que está justamente antes de llegar a lo que es la segunda porción del duodeno. O sea, cirugía de Whipple, no hay otra. Y es complicado de hacer. Después tenemos el famoso somatostatinoma.
En el somatostatinoma es bien interesante porque como pueden ver, desde ya le puedes pedir somatostatina que está mayor a 10 nanogramos ml y te da una inhibición de secreciones biliares este tumor, o sea, va a tener cálculos. Inhibición de secreciones pancreáticas, o sea, va a tener diabetes. Y inhibición de la secreción exócrina, o sea, que va a tener esteatosrea. Entonces, este paciente es común que le encuentre dolor abdominal, ictericia y colelitiasis. Ahora, este paciente generalmente se origina en páncreas proximal, su tumor. Entonces, ¿qué significa? Cirugía de Whipple. Entonces, y como va a tener tendencia a hacer cálculos, tienes que sacarle la vesícula más, una colecistectomía. Entonces, bien puntual, recapitulando, ¿a quién sí o sí le vas a hacer cirugía de Whipple? A los que tiene que ver con el triángulo de Pázaro, ¿quién era? El gastrinoma y al somatostatinoma. Esos dos sí o sí es Whipple, no hay otro. Pero en la somatostatinoma, además de Whipple, le vas a hacer resección de la vesícula. Ahí termina. Bueno, eso es más que nada para la parte teórica para que concluyamos, ¿no? No va a entrar en su examen un caso de tumores, ¿ya? Pero tienen que saber. Entonces, mañana su examen, 2:30 de la tarde. Va a durar, calculo, 1 hora máximo, ¿ya? Van a ser 2 casos clínicos. Donde tienen que obviamente usar todo lo que han aprendido conmigo, aminas, van a usar gasometría, van a usar o tienen que usar deposición de electrolitos, bajar el azúcar, entonces se va a basar más en eso su examen, ¿ya? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, si no hubiera dudas, entonces les dejo estudiar. Las tareas que les voy a dar, que serían 2, el caso que ya les di hace ratito, igual se los voy a subir más rato un screenshot, el caso y a la par del caso para que lo vayan a entregar hasta el domingo, entonces no hay lío hasta el mediodía, pero por si acaso, y también hasta el domingo a mediodía van a tener este algoritmo que les va a ayudar a estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, les tocará, digamos, a Flavia, a Paola, a Claudia y a Kevin, pero no significa que se van a reunir y van a hacer un solo algoritmo, ¿no? Quiero ver de cada uno de ustedes cómo lo van a plantear el algoritmo de manejo, ¿ya? Entonces, para su tarea pueden usar el internet, pueden usar algún libro. La mayoría de las diapositivas, si quieren saberlo, los he usado el Harrison y el Cecil, que son 2 libros grandes de medicina interna, ya que está muy, en el Harrison a lo mejor está muy bonito la parte endocrina. Y la parte de páncreas, si quieren saberlo, lo he sacado más que nada del Farreras, que lo escribe un amigo mío, un docente que he tenido allá en Argentina. Entonces, páncreas está muy bonito en el Farreras. Pero tiroides y glándula suprarrenal lo he sacado más del Harrison y del Ceci. Bueno, si no tienen dudas, doctores, les dejo y de paso les mando la tarea en un ratito más. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, doctores, entonces los espero mañana a 2:30. No se olviden que tienen que estar con cámara prendida mañana por 1 hora por lo menos que va a durar el examen. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.